¿Qué significa eso? Este código genérico de diagnóstico de fallas del tren motriz DTC generalmente se aplica a muchos vehículos OBDI. Eso puede incluir, entre otros, vehículos de Land Rover, Ford, Alfa Romeo, Toyota, etc. Cuando su vehículo equipado con OBDI exhibe un código almacenado P000F, significa que el módulo de control del tren motriz PCM ha detectado una presión de combustible excesiva y se ha activado la válvula de alivio de sobrepresión. Si hay códigos reguladores de volumen de combustible o códigos reguladores de presión de combustible presentes, debe diagnosticarlos y repararlos antes de intentar diagnosticar el P000F. La activación de la válvula de alivio de presión del sistema de combustible es probablemente una reacción a un mal funcionamiento en el sistema de regulación de presión de combustible. Los vehículos diésel de combustión limpia de hoy requieren niveles extremos de presión de combustible para funcionar correctamente. En mi experiencia personal, nunca he encontrado un sistema de combustible sobre la válvula de alivio de presión en otra cosa que no sea una aplicación de vehículo diésel. La válvula de alivio de sobrepresión generalmente se encuentra en la línea principal de suministro de combustible o en el riel de combustible. Es una válvula controlada electrónicamente que utiliza un solenoide como actuador. La válvula tendrá una línea de entrada y una línea de salida, y una manguera de retorno que permite que el combustible excesivo sea devuelto al tanque, sin derrames cada vez que se active la válvula. El PCM recibe una señal de entrada del sensor de presión de combustible cada vez que el vehículo está en la posición de llave en funcionamiento del motor KOR. Si esta señal de entrada refleja que la presión del combustible excede un límite programado, el PCM energizará el sistema de combustible a través de la válvula de alivio de presión. La válvula se abrirá, se liberará una presión excesiva y se desviará una pequeña cantidad de combustible al tanque de combustible. Una vez que el PCM ha detectado una condición de sobrepresión y se ha activado la válvula de alivio, se almacenará un código P000F y se podrá encender una lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000. La iluminación 1000 puede requerir múltiples ciclos de encendido con una falla. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La presión precisa del sistema de combustible es crítica para un rendimiento y eficiencia óptimos del motor. Un código almacenado P000F debe tratarse como severo. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de motor P000F pueden incluir inicio retrasado o sin condición de inicio, falta general de rendimiento del motor, disminución de la eficiencia del combustible. Otros códigos del sistema de combustible o códigos de falla de encendido. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código pueden incluir en sensor de presión de combustible defectuoso, regulador de presión de combustible defectuoso, regulador de volumen de combustible defectuoso, filtro de combustible restringido, error de PCM o error de programación de PCM. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas de P000F? Después de obtener acceso a un escáner de diagnóstico, comenzaría recuperando todos los códigos almacenados y los datos del cuadro congelado del vehículo. Escriba esta información porque puede ser útil más adelante. Ahora, borraría los códigos y probaría el vehículo, si es posible, para ver si se reinicia. Si se restablece el código, necesitará una fuente confiable de información del vehículo, un medidor de presión de combustible con adaptadores y un voltímetro, ohmímetro digital, DVOM. Inspeccione visualmente todos los componentes del sistema, el cableado eléctrico y las líneas de combustible. Asegúrese de que las líneas de combustible no estén dobladas o aplastadas y realice reparaciones según sea necesario. Verifique los boletines de servicio técnico TSB que pueden alinearse con el P000F, los síntomas presentados y el vehículo en cuestión. La TSB correcta podría ahorrarle horas de tiempo de diagnóstico. Y a continuación, haría una prueba manual de presión de combustible. Tenga mucho cuidado al probar sistemas de combustible de alta presión. La presión puede superar los 30,000. Si la presión del combustible está dentro de las especificaciones, use el DVOM para buscar voltaje de referencia y una conexión a tierra en el conector
del sensor de presión de combustible. Una fuente confiable de información del vehículo producirá especificaciones y procedimientos de prueba, así como diagramas de cableado y vistas de la cara del conector. Si no se encuentra ninguna señal de referencia, pruebe el circuito correspondiente en el conector PCM. Si no se encuentra voltaje de referencia allí, sospeche que hay un PCM defectuoso o un error de programación de PCM. Si se descubre voltaje de referencia en el conector PCM, sospeche un circuito roto o en cortocircuito entre el PCM y el sensor. Si el voltaje de referencia y la tierra están ahí, use el DVOM para probar el sensor de presión de combustible. Una vez más, una buena fuente de información del vehículo, como Rolldata DY, le proporcionará las especificaciones y los procedimientos del fabricante para probar el sensor. La presión del combustible no está dentro de las especificaciones. Sospeche que el regulador de presión de combustible o el regulador de volumen de combustible están defectuosos. Use el DVOM para probar componentes individuales y realizar reparaciones según sea necesario. Diagnostique y repare otros códigos del sistema de combustible antes de intentar diagnosticar un P000F.